Ajo y ajo. De todo esto que he planteado, digamos, hay un currículo oculto, ¿verdad? Se nos quiere enseñar explícitamente que existe una diversidad étnico-cultural en Costa Rica, que Costa Rica es producto del mestizaje entre las tres raíces, la europea, la indígena y la africana. Se le invita al niño a respetar, a convivir, a vivir en paz, pero las imágenes que se trasiegan o con las cuales se respalda lo dicho a nivel verbal, desmienten lo que se explica en esa parte verbal, en los contenidos. Entonces, el análisis que yo he hecho se basa en revisar qué dicen los programas oficiales, qué dicen los textos escolares, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos lo que dicen los textos, los programas oficiales, más los textos escolares y un docente inconsciente en el aula, vamos a obtener, digamos, que el currículo oculto, sesgado, racista, sexista, homófobo, xenófobo, como sea, se trasiega inmediatamente, se reproduce en el niño, es decir, el docente inconsciente de esos malestares en los textos escolares va a ser el intermediario de pasar esos sesgos al niño y a la niña que se está formando, que apenas está formando su subjetividad, su imaginario. Pero si el docente que lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula es una persona consciente de esos sesgos, ese currículo no va a quedar intacto, sino va a ser cuestionado, polemizado, rebatido, combatido allí mismo en el aula. Y si eso sucediera, es decir, si tuviésemos docentes conscientes en el aula, por supuesto que quienes fabrican y producen libros o textos escolares corregirían también esos sesgos. Es decir, ellos pensarían, tenemos gente combatiéndonos en el aula, no podemos seguir reproduciendo estos sistemas de dominación porque no estamos vendiendo los libros. Recuerden que la empresa, la industria cultural de los textos, de los textos didácticos es una gran transnacional que gana mucho dinero porque vende sus libros en toda Latinoamérica y el Caribe. Y si alguien comienza a cuestionar lo que ellos reproducen, inmediatamente bajarían las ventas y tendrían pérdidas o tendrían que mejorar la condición étnico-cultural de sus textos. Tendrían que contratar a mejores investigadores en historia, antropología, química, en cualquiera de las materias y a mejores ilustradores que fueran más consecuentes con los tipos de valores que explícitamente se dice y no fueran contradichos con lo que aparece en el currículo oculto. Para futuros programas podríamos hablar, digamos, por ejemplo, de cómo se aborda la historia en los textos escolares. Ahí veríamos, partiríamos desde 1492, nos centraríamos en la colonia, veríamos el Día de las Culturas, veríamos también cómo son representados los indígenas, las mujeres, los blancos, los mestizos, y cuáles sistemas de dominación se presentan en los textos escolares. En otra futura charla, conferencia, veríamos a los africanos y a los afrodescendientes en los textos de estudios sociales de secundaria,
por ejemplo, los africanos en América, el colonialismo europeo en África. Veríamos cómo son representados, cómo es presentado África, cómo son representados los africanos y los blancos en África y cuáles sistemas de dominación, digamos, se derivan de dicha representación. Eso ha sido todo. Yo les agradezco mucho. Espero que haya sido de provecho y que también lo pongan en práctica en sus aulas. Muchas gracias a Carmen por esta invitación. Nuevamente, muchísimas gracias, colega, y definitivamente te estamos esperando para la segunda edición de esta conversación. Será un gusto, Carmen, y Okay. esperamos que así sea. Gracias. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.